Entendemos que vivir bien va a implicar sin duda recuperar, actualizar de repente aquellas prácticas comunitarias, aquellas prácticas que impliquen volver a un ser humano, no individualista, egoísta, sino en esa relación con los demás. Y la relación, además, estamos hablando de una relación desinteresada. Hemos escuchado hablar del vivir mejor. Son dos formas diferentes, pero a veces hasta confusas. Vivir bien, vivir mejor. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia categorial. A ver. Entonces, no es simplemente un juego de palabras, ¿no? Porque te acuerdas el programa del cambio climático, decíamos, no es cambio, es una crisis. Crisis climática. La clarificación de los conceptos nos ayuda muy bien a situar el asunto y la envergadura del asunto. Entonces, igual, con vivir mejor, vivir bien. El vivir mejor se deduce del paradigma del desarrollo. Porque el desarrollo como bienestar se traduce como bienestar económico, como acumulación de bienes materiales. Entonces, cuando concibo que la felicidad consiste en tener más, en adquirir más satisfactores, entonces yo trabajo para acumular. Y trabajando para acumular doy vida a una economía que consiste en la acumulación. Y la acumulación es cuantitativa. Entonces esa acumulación cuantitativa se mide de carácter cuantitativo. Entonces ahí surge el hecho de que siempre dice la gente, ¿no? Pareciera que el tener más es sinónimo de bienestar. Pero las cosas, decíamos también, no nos dan el sentido de la vida ni la felicidad. Las cosas son mediaciones para vivir, son herramientas, son útiles que nos permiten vivir. Momentáneas, circunstanciales. Entonces, el asunto es, la cosa en sí misma no te da el sentido del uso que le vas a dar. O sea, la cosa es la cosa, es el añadido subjetivo que le da a la persona lo que hace a la cosa valiosa. Entonces, ese añadido, la subjetividad de la cosa, es lo que yo le doy, lo que yo le transfiero. Pero para transferirle eso, yo tengo que poseer un sentido, que haga sentido tener aquello. Entonces, si lo vas sobrevalorando, al hacer esa transmisión de ese sentido que quieres dar a determinada cosa, y alguna vez lo hemos dicho, lo vas volviendo como un fetiche. Es el fetichismo. Perfecto. Y eso es propio de una sociedad. Y ahí yo transfiero constantemente mi voluntad de modo sistemático para dar vida a la cosa y yo me vacío de voluntad. Se vacía, ¿no? Entonces, y se invierte en las cosas. Y ahí la cosa aparece como persona y la persona como cosa. Entonces, el fetiche más grande del mundo moderno es el dinero, convertido en capital. Entonces, una economía que se traduce en la acumulación de ganancias es una economía en torno a la maximización de la valorización de una cosa en específico, que es el capital. Entonces, ahí tiene sentido de hablar del vivir mejor. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que andar en la competencia comparando mi estatus con el de los demás. O sea, yo estoy mejor comparativamente con alguien que está peor que mí. Entonces ahí tiene sentido el paradigma del desarrollo. Entonces ahí entran en competencia unos con otros, verificando quién tiene más, o sea, quién está mejor. Pero el criterio para evaluar quién está mejor es cuantitativo. Es la economía de las ganancias, la economía del capital, la economía del mundo moderno, la economía del primer mundo, que tiene que sacrificar constantemente al tercer mundo para hacer posible el desarrollo del primer mundo. Pero si cambiamos de perspectiva, si empezamos a atender el hecho de que la acumulación de bienes materiales no logra la felicidad, sino que ahorita en el mundo actual, la riqueza del primer mundo es el fruto del robo, la explotación en misericordia del resto del mundo y de la naturaleza. Esa riqueza no es bendita. Ya no aparece la riqueza como bendición, aparece como maldición. Es lo que alguna vez René Zabaleta Mercado decía: para que unos coman como chanchos, otros tienen que morir como perros. Una economía que permite eso no es una economía racional, porque está atentando contra la base material que hace posible la economía misma. Es decir, el trabajo humano y la naturaleza no pueden estar socavándose constantemente para dar fruto a una riqueza, patrimonio de unos cuantos. Eso necesariamente tiene que algún día caer por su propio peso. Un vivir mejor viene de una lógica desarrollista.
cuyos criterios cuantitativos de medición tienen que ver exclusivamente con la acumulación de ganancia y de bienes materiales. Cantidad. Más tienes, te vas comparando con el resto, por tanto, estamos hablando de esa acumulación propia del mundo moderno. Ahora cambiemos de perspectiva, A ver. cambiemos de mirada. Por ejemplo, Alejandro el Magno, el famoso conquistador, hay una anécdota al respecto, ¿no? Cuando está muriendo, él llama a sus generales, Seleucidas y Ptolomeos, y les dice: cuando me entierren, quiero que carguen mi cuerpo mis médicos, que mis manos estén colgando y las palmas abiertas, y que todos mis tesoros estén regados por el piso. Y le preguntan por qué. Y él dice: para que todos sepamos que los médicos no nos salvan de la muerte. Las manos abiertas para que sepamos que nada nos llevamos a la otra vida. Y las riquezas para que vean que todo se queda acá. Entonces, el mundo moderno, a propósito de una reflexión que hace Aristóteles, ya en la Grecia clásica, decía: la economía, la oikonomie en griego, tiene que ver con cómo hacer posible el bienestar de una comunidad política. Porque los medios son escasos, entonces cómo hacer posible la manutención del oikos, la casa de todos, ¿no? Pero dice, ha aparecido un arte del lucro, que es el crematos, la crematistique, que significa la codicia por la codicia. Y dice, aquellos que empiezan a amasar dinero solo por el dinero, empiezan a actuar como si la codicia fuera motor de su actividad. Y esta codicia no tiene límites. Entonces dice, eso es un peligro. Pero en su época, esta crematos, esta codicia por la codicia, no era el motor de la vida ni de la economía de la Grecia clásica. Hoy en día podemos decir que la economía ha degenerado en crematística, es decir, en la codicia por la codicia. Esa acumulación infinita de bienes materiales, de riqueza, de capital, tiene que ver con una sociedad, un modelo de sociedad y de una economía que concibe como criterio único y exclusivo de juzgar la acción racional económica como la acumulación de las ganancias. Y esa es una acción racional con arreglo a la codicia. La codicia se convierte en motor de la vida de todos nosotros. Eso es lo que está carcomiendo no solamente la economía de los países, sino hasta la propia vida de las propias personas en este tipo de vida. La codicia. Si estamos hablando de esa lógica del vivir mejor, que es propia, lo decíamos hace rato, de este mundo moderno, mundo capitalista, acumulativo, riqueza y todo aquello. Y se está empezando a trabajar se está empezando a ver en todo caso en relaciones comunitarias, en el vivir bien, en algo cualitativo. Esa contradicción, que en un mismo tiempo, en un mismo espacio estén estos dos conceptos, va a confundirlas, ¿o no? O sea, empiezo a trabajar en relaciones comunitarias, como hablábamos de seguridad entre los vecinos, pero difícilmente voy a dejar la intención de vivir mejor. Por eso es todo Van un a reto. estar a la par. Estamos interpelados a la par. en este proceso de transición crítico que está sufriendo la humanidad. La propia humanidad está siendo interpelada. Es como cuando un enfermo va al médico y el médico, cuando es honesto, le dice: a usted no le va a curar ni una píldora ni un jarabito. Usted tiene que cambiar de forma de vida. Es cuando sucede una enfermedad terminal. No nos puede curar una píldora, ¿no? Porque todo el mundo busca la píldora mágica, que en un segundo le soluciona todos sus problemas. Pero no es así, porque todas nuestras enfermedades es producto de una larga serie de años que hemos ido acumulando la enfermedad y que el momento de estallar ha estallado. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no puede más. No, además se ataca con una píldora directo a la enfermedad, no es preventiva. Entonces, como humanidad estamos sufriendo eso. Esta crisis es producto de toda una forma de vida que por siglos se ha ido acumulando, no solamente en los estados, en los países, sino hasta en la subjetividad de los individuos. Entonces, es hora de cambiar. Y es hora de cambiar quiere decir ser consciente que lo que hay que cambiar y transformar es nuestra forma de vida. Señores, eso va a costar. Pero querer cambiar nuestra forma de vida es nuestra propia forma de vida, nuestros propios hábitos, los primeros en rebelarse, en decir no quiero cambiar.
Es que todo cambia. Porque está todo tan adherido a nosotros. Eso te decía, Rafael. Todo cambio tiene ese momento que a uno no le gusta, todo cambio nos molesta, todo cambio nos quita el ritmo de vida que teníamos. Y todo cambio a veces no es bien recibido. Sí, por ejemplo, por eso también se dice, ¿no? La humanidad ha llegado a un punto en el cual tiene que ser autoconsciente de que el cambio no va a llegar por una decisión unilateral de alguien, o por un decreto, o por una ley a la cual deban de subordinarse los individuos. Es el propio individuo el interpelado. Muchas veces se dice, ¿no? Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que aprenden con lecciones, los que aprenden de los errores de los demás, y los otros, los que prefieren atravesar los mismos errores por sí mismos. Es decir, los que aprenden a palos. Y pareciera que la humanidad ha llegado a un punto en el cual parece que vamos a tener que aprender a palos. Por eso también está sucediendo la crisis en todos los ámbitos. La crisis climática, energética, alimentaria, etc. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita despertar de un letargo que le ha mantenido en una especie de sueño, de una pesadilla se puede decir, de la cual no podemos despertar porque también nos resistimos a despertar. Alguna vez, por ejemplo, en Estados Unidos, entre los inmigrantes, hay esta frase que dice, ¿no? El sueño americano debe ser realmente un sueño porque nadie despierta. Entonces parece que estamos también en un letargo como humanidad y que necesitamos despertar. Alguna vez Nietzsche había escrito el libro Filosofar a martillazos. Yo alguna vez digo en tono de broma, creo que nosotros tenemos que escribir un libro que se debería llamar Despertar a guaracazos. Porque esa forma de vida, los hábitos y las costumbres que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, no van a ser fáciles de cambiar porque hasta eso se resiste en uno. Es como cuando, por ejemplo, dicen los religiosos, ¿no? Cuando las penas y tus amarguras están tan adheridas a tu persona, ellas mismas están tan acostumbradas a ti que se resisten a abandonarte. Tú quieres dejar tus penas y tus amarguras, pero están tan adheridas a ti que ellas se resisten a abandonarte. Entonces la religiosidad andina dice, por ejemplo los amautas, para eso hay que pagar. Por eso las huachtas no son ornamentaciones folclóricas que se hace por... Tiene su significado. El significado de aquello es, todo hay que pagar. Por ejemplo, ¿pagar qué significa? Pagar significa que si a algo no le das de comer, eso te come a ti. Muy bien. Si no huactas a tu casa te va a comer a ti porque reclama también, tiene necesidad. Y hablamos de pedir permiso. Así es. Unos minutos nada más, hacemos una pausa, en instantes retornamos con la bitácora.